Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ricardo Pineda Rementería, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice una especialidad en bariatría y nutrición clínica, también un posgrado en antienvejecimiento. Actualmente estoy realizando estudios en neurociencias. En el capítulo de hoy hablaremos de síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un grupo de condiciones que ponen en riesgo la salud de los individuos. Se caracteriza por presentar obesidad abdominal, hipertensión arterial, dislipidemia y resistencia a la insulina. Este síndrome conlleva a desencadenar enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades degenerativas. Existen factores que predisponen este síndrome, como la programación metabólica temprana, la obesidad, la resistencia a la insulina y todas las dislipidemias e hiperuricemias. Tiene un trasfondo de resistencia a la insulina, el estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado, donde las adipoquinas inflamatorias, que son sustancias producidas por el tejido adiposo e inmunológico, desencadenan toda una cascada de inflamación. Además, la lipotoxicidad, que puede estar caracterizada por peroxidación lipídica en las membranas celulares, y también la aparición de ácidos grasos libres en sangre y las dislipidemias, hacen un círculo vicioso donde la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo produce obesidad. Además, la obesidad produce más resistencia a la insulina y también estrés oxidativo, por lo tanto provoca la dificultad para bajar de peso. Los factores de riesgo en síndrome metabólico son obesidad y sobrepeso. La gran cantidad de adiposidad nos predispone a tener síndrome metabólico, sobre todo la distribución de esa grasa. En segundo lugar, hay una vida sedentaria, una vida que nos da a producir sarcopenia. La falta de actividad física y de ejercicio hace que nosotros perdamos músculos y el metabolismo tanto de grasas como de azúcares se ven afectados. En tercer lugar, el tabaquismo y la mala alimentación. El tabaquismo porque por sí solo nos aumenta el estrés oxidativo. También eso ayuda a la peroxidación lipídica. También ayuda a las concentraciones de oxígeno en sangre. Una mala alimentación rica en ácidos grasos saturados, en grasas trans, en carbohidratos ultraprocesados y refinados hace que aumente glucosilación avanzada y peroxidación lipídica. También la predisposición genética, desde la programación metabólica temprana a los malos hábitos que heredamos de nuestros padres, hace que nosotros tengamos más predisposición. Si mi papá o mi mamá tienen síndrome metabólico, yo también voy a tener síndrome metabólico. El hígado graso es otro de los determinantes para tener síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el hígado es la fuente para detoxificar el cuerpo, es el que maneja un sinnúmero de sustancias buenas y malas que nos hacen estar enfermos o sanos. Y por último, lo que es las alteraciones del ciclo circadiano. Ese ciclo que se ve interrumpido por no dormir bien, por no levantarnos bien, nos da una cronopatía. Esta cronopatía nos da trastornos en la liberación de ciertas hormonas que se liberan por la mañana y que se liberan por la noche y que favorecen estos disturbios a un síndrome metabólico que puede ser de difícil tratamiento. Hay que tomar en cuenta una de las comorbilidades y de las situaciones que existen en síndrome metabólico, que es la expansión de tejido adiposo. La expansión de tejido adiposo es el crecimiento de este tejido, que crecen los adipocitos
se hacen más grandes y aumentan su número, y que se empiezan a distribuir en zonas no adecuadas en las que están delimitadas. Por ejemplo, empieza a existir adiposidad y esta influencia en hígado, en riñón o en páncreas, estatosis hepática, pancreática y renal. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la lipotoxicidad. La lipotoxicidad se divide en dos: la que es estructural en perioxidación lipídica, en donde los fosfolípidos de las membranas se ven dañados y producen alteraciones en la señalización tanto intra y extracelular. Y por otro lado, la que es funcional, donde las altas cantidades de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas nos dan alteraciones no solamente del flujo sanguíneo, sino enfermedad aterosclerótica. Debemos de tomar en cuenta que la grasa visceral se divide en epiplónica, mesentérica y retroperitoneal. Pero la simple presencia de grasa retroperitoneal hace una especie de compresión del riñón. Y en primer lugar, esa compresión del riñón a la arteria aferente la aplasta. Y es uno de las causas más frecuentes de hipertensión arterial de difícil manejo, independiente de las otras manejadas por mediadores químicos o por algunas hormonas. Otra de las cosas que sucede es que esta elevación de presión arterial puede estar acompañada por alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también está acompañada de la compresión extrínseca que se hace directamente a pulmón, a pericardio, también a riñón, a pulmones, y obviamente nos está lastimando por compresión externa esos órganos. Los criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico son varios. En primer lugar, tenemos dislipidemias, sobre todo los triglicéridos. Los triglicéridos deben de tener un parámetro de normalidad de 150 mililitros por miligramo por decilitro en sangre. Una cantidad mayor nos predispone a síndrome metabólico. Obviamente, entre más altos sean, más malo será el pronóstico. Existen posibilidades de tener 1500, 3000 de triglicéridos altos, que nos puede predisponer no solamente a síndrome metabólico, sino a una pancreatitis. Por otro lado, las cifras de colesterol. El colesterol no debe rebasar de 200 miligramos por decilitro. Cantidades menores a 100 es maligno, y superiores a 200 ya nos puede comprometer. Y hay que hacer énfasis en HDL colesterol y LDL colesterol. Un colesterol LDL arriba de 100 nos puede estar llamando la atención de que empezamos a tener trastornos de 150, 160, 170 también. Y el HDL tiene que estar no menos de 40. El tener un HDL de 40 miligramos por decilitro por debajo nos está hablando de trastornos y predisposición a enfermedad aterosclerótica y enfermedad de cardiopatía isquémica del corazón. Por otro lado, la glucosa. Una glucosa en ayunas tiene que ser abajo más o menos de 90 y no más arriba de 100. Y en el postprandio puede cambiar esto dependiendo de la cantidad de comida que tenga. La presión arterial se tiene que manejar en un parámetro entre 120-80, 110-70. Cifras mayores de 120-80 nos puede estar hablando de una hipertensión leve o moderada, y mayor de 140-90 nos está hablando de una hipertensión que necesita precisamente manejo. Dentro de las cosas que nosotros tenemos que hablar es del ácido úrico. Un ácido úrico arriba de 5 miligramos por decilitro nos está hablando de hiperuricemia y nos puede dar trastornos en el manejo de proteínas. Y por otro lado, la intervención de creatinina y de filtración glomerular en sangre también deben ser tomadas en cuenta para establecer el diagnóstico de síndrome metabólico. El tratamiento. Nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en lo que tenga el paciente. Es importante, si el paciente tiene hipertensión arterial descontrolada, si tiene hiperuricemia o una dislipidemia severa, tenemos que enfocarnos más en lo que más tiene el paciente. Obviamente se va a dar énfasis en la patología más sobresaliente. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el ejercicio en pacientes que tienen un síndrome metabólico incipiente, ejercicio y alimentación. Tenemos que motivar al paciente, apegarnos a él y tratar de hacer un plan alimentario que sea suficiente, que sea
de buen valor biológico las proteínas, sin azúcares refinados, sin grasas trans o grasas saturadas y apegado a su sistema de vida. Por otro lado, el hacer ejercicio, tenemos que empezar primero con actividad física, empezar a hacer pequeñas caminatas, empezar a ver qué otros momentos puede hacer en silla. Actualmente hay muchos videos que nos están dando la oportunidad de aprender calistenia, que es muy importante y muy fácil para los pacientes con obesidad. Tomar en cuenta que hay que seguir motivando al paciente porque la disminución del síndrome metabólico le va a dar la oportunidad de vivir más y de mejor calidad. Los pacientes con disglucemia tenemos que enfocarnos en una dieta baja en carbohidratos. Una de las cosas que tenemos que hacer es tener la posibilidad de manejar algunos medicamentos como el caso de la metformina o algunos de otros hipoglucemiantes. Uno de los que son básicos para el manejo de disglucemia podría ser análogos de GLP-1 y algunos otros medicamentos, ¿no? Esto hace para manejar cifras de glucosa a niveles normales y hay que hacer un énfasis en insulina. La insulina tenemos que tener cuidado porque es un producto que puede aumentar la cantidad de grasa en el abdomen. ¿Por qué? Porque es lipogénica. Y también el manejo de la hipertensión. El manejo de hipertensión va a estar dado por medicamentos que nosotros le demos al paciente y también por unos cambios en la alimentación. Nosotros recomendamos la dieta DASH, que es una dieta que tienen que estudiar porque es una dieta que está indicada en pacientes con alteraciones cardiovasculares y hipertensión, en donde hay verduras, cereales, puede haber algunos tipos de lácteos como yogures y también algunos tipos de semillas. Es importante darle una repasada a la dieta DASH porque está indicada en este tipo de pacientes. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la disglucemia. Tenemos que tomar en cuenta colesterol y triglicéridos. Lo que más baja triglicéridos es la alimentación y el ejercicio. Y el colesterol, lo que más sube el HDL colesterol es el ejercicio y la actividad física. El comer bagazo de naranja, el comer fibra, nos da la oportunidad de subir las cifras de HDL. En otros casos debemos agregar algunos de los tipos de medicamentos, ya sea fibratos para triglicéridos y estatinas para colesterol. Existen algunos otros medicamentos dislipemiantes y disglucémicos que tenemos que asesorarnos bien para saber si el paciente es candidato a usar. Y por último mencionamos la restauración de la microbiota. La microbiota son todos los seres vivos, microorganismos que viven de nuestro tubo digestivo. Para restaurarla hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos que tener unos horarios establecidos para comer y dormir, porque son seres vivos y se rigen con un ciclo circadiano al parecido a nosotros. En segundo lugar, tenemos que darle de comer al paciente los alimentos que se llaman probióticos, que son los alimentos para la microbiota, que son oligosacáridos, galactoligosacáridos, giloligosacáridos y fructooligosacáridos. Estos, en combinación con algunos psylliums que existen, con Psyllium moss, ayudan a que el alimento de la microbiota que está bien. Entonces nos tenemos que asegurar que la alimentación sea rica en frutas y verduras y fermentados, tomando en primer lugar kefir. Y en otro lugar podría ser hasta el tepache que tenemos en México y aloe vera. Una vez que nosotros ingerimos esto, tenemos que hacer, si es posible, empezar a hacer modificaciones en la toma de algunos suplementos que pueden tener algunos microorganismos que nos ayudan a mejorar esta microbiota, o sea, probióticos. Tenemos que seleccionar los probióticos adecuados. Existen cepas que ayudan a quitar el hambre, hay cepas que ayudan a movilizar grasa abdominal, hay cepas que aumentan el metabolismo y hay cepas que aumentan nuestra inmunología.
nosotros que dar un repaso a la microbiota para que podamos restaurarla. Y por último, también tenemos que tener que eliminar de nuestra alimentación licuados y batidos. ¿Por qué? Porque al saltarnos masticación nosotros no producimos estimulación al músculo liso. Nosotros tenemos que hacer que ese músculo liso se mueva. Entonces, una de las cosas básicas es que todo el alimento tiene que estar masticado y bien deglutido. Obviamente, haciendo énfasis en que cada alimento tiene que ser masticado por lo menos de 20 a 30 veces cada bocado, y las tomas seguidas de alimentos tienen que dar un reposo. ¿Ok? Y tenemos que tenerlo establecido. Si nosotros comemos entre comidas, también estimulamos el sistema digestivo y tenemos que dejarlo descansar, sobre todo para que la detoxificación del hígado se presente. Agradeciendo como siempre su atención y que espero que hayan disfrutado de esta sesión, les recuerdo dos cosas. Primero, darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y por otro lado, les recordamos que en el Zenlu tenemos 2 sesiones al mes. Una, el segundo miércoles de cada mes a las 8 de la noche, y la segunda, el último domingo de cada mes a las 12 del día.